Bueno, vamos a empezar entonces. Ahora sí, estoy grabando. Bueno, bueno, vamos a ver dónde estábamos. Les comparto la pantalla. Vamos a revisar lo que habíamos dicho hasta ahora. Eh, ¿Qué quiero? Full screen. Ok, bueno. Entonces habíamos planteado un problema de migraciones, ¿no? Entre distintos tipos de regiones. Esto era de un artículo, digamos, no es que nos interesara el artículo, pero simplemente quería mostrarles un lugar en donde estas cosas se usan para un problema que puede ser de nuestro interés o no, pero digamos donde se aplica las cadenas de Markov. Bueno, después sobre el final del tema vamos a ver algunas aplicaciones y algunas un poco más interesantes. De las que se me ocurren que pueden tener algún interés para ustedes pueden ser lo epidemiológico, que ya vimos un modelo, digamos, de ecuaciones diferenciales, pero podemos ver un modelo desde el punto de vista de las cadenas de Markov. Y otro que tiene que ver, que es un poco más oscuro, pero me interesa, o sea, me interesaría entenderlo, ¿no? Voy a ser sincero, no lo tengo completamente claro la parte biológica, obviamente, que tiene que ver con modelos. Este es el modelo de Kimura. Hay muchos modelos que tienen que ver con las mutaciones en la transcripción. Entonces, olvidándome de las cuestiones biológicas, uno dice, tengo una tira de caracteres y quiero copiar eso, y tengo una cierta probabilidad de cambiar una letra por otra. Y no todas las letras son iguales, ¿sí? Cambiar una A por una C tiene una cierta probabilidad, pero cambiar la A por la T tiene otra probabilidad distinta. ¿Está bien? Entonces, tratan de modelar con eso qué probabilidades hay de ciertas mutaciones, y con eso, no sé cómo, pero digamos, el artículo lo dice, que tratan de definir una distancia entre especies y para ver, digamos, qué especies pueden tener un antecesor común más cercano que otras. Entonces, creo que lo hablamos eso, uno dice, bueno, entre chimpancés y humanos, por ahí hay un antecesor común más cercano que entre esos, entre chimpancé y gorila. Entonces estamos más cerca de los chimpancés nosotros que los chimpancés de los gorilas. Ese tipo de cosas, pero la verdad que no sé cómo, pero bueno, podemos en todo caso discutirlo. Pero bueno, nosotros habíamos planteado un modelo en donde había una cantidad de personas que van yendo de una región a otra, y entonces había una cierta proporción que todos los años iba de un lado a otro, y esa proporción estaba dada por esta tabla. Los que salen de la ciudad, digamos, de las zonas rurales y van a las grandes capitales, es de esa población que migra, digamos, hay población estable que ni la considera en el artículo, pero de la población que migra, lo que dice es, bueno, el 31,4%, ¿sí? O la fracción 0,314, va a parar de las zonas rurales, que es 1, a las zonas, a las grandes capitales, que es 6. ¿Está bien? O, por ejemplo, uno dice, bueno, los que salen de ciudades de más de 10.000 habitantes y menos de 20.000, no me acuerdo cuál es la categoría, creo que está por acá, sí, entre 10.000 y 20.000. De los que salen de zonas de ciudades chicas, de 10.000 a 20.000 habitantes, ¿cuántos se quedan en el lugar? Bueno, solamente el 13%. Y, qué sé yo, las que van a grandes capitales, el 28,7%. Bueno, esto acá estaba hecho, y acá quiero discutir algo que después va a aparecer al final de la clase. Una cosa es hablar de proporciones. Uno puede decir, en todo esto, en toda la guía de ejercicios, en todo lo que hagamos de cadena de Markov, está planteado el problema como un problema en donde las cosas son rígidas exactamente como las decimos. Es decir, si acá hay 1.000 personas que salen de las zonas rurales para irse a cualquier otro lado, bueno,
278 van a parar acá, 121 van a parar acá, 314 van a parar acá. Normalmente esto no es una proporción fija. En algunos problemas podría ser, pero en general estos son probabilidades. ¿Está bien? De esos 1000, bueno, tengo probabilidad 31,4% de que vayan a parar a grandes ciudades. Entonces eso hace que las cuestiones que vamos a discutir ahora, en esta clase, que son, ¿existe un equilibrio? ¿No existe? Eso sea diferente en un caso que en el otro. ¿Está bien? Básicamente lo que estoy diciendo es lo que discutimos la clase pasada. Si uno tira un dado 10 veces, o pensemos 60 veces, uno podría pensar, bueno, de esas 60 veces uno espera que salga el 2 10 veces. Y eso puede ser cierto o no, hay una cierta, está claro que si no, digamos, cualquier juego de azar sería predecible, si fuera rígido completamente. Pero la idea es que si uno tira, en vez de 60, tira 6.000 veces, uno puede decir, bueno, no está claro que de esas 6.000 veces, 1.000 veces salga el número 2. Pero no van a ser 1.300 o solamente 600. Lo más probable es que de esas 6.000 veces que tiré, vaya a darme un valor, qué sé yo, entre 990 y 1010. O sea, eso va a ser bastante probable. Por supuesto que puede ser que, la teoría inclusive lo predice, que uno puede, en algún caso, tirar 6.000 veces un dado y que no salga nunca el 2. Sería un caso de mucha, no sé si buena o mala suerte, después a que estén jugando, pero sería raro, es poco probable, pero no es imposible. Lo que pasa, entonces quiere decir que puede salir cualquier número entre 0 y 60.000, pero, o 6.000, no sé qué dije. Pero uno espera que salgan alrededor de 1.000. ¿Está? Un sexto de las veces salga el número 6. Entonces esto hace que cuando yo tenga, estos sean no cosas rígidas, exactos, de cuántos se van a cada lugar, la proporción de los que van de un lugar a otro, sino que sea una probabilidad, la noción de equilibrio hay que cambiarla un poco. ¿Está? Pero es la más rica, la más interesante, porque es la que pasa en la realidad. Cuando uno tiene sustancias que reaccionan y uno dice, bueno, voy a medir las concentraciones de cada uno de los compuestos, de los productos y de los resultados de los compuestos. Bueno, esas concentraciones, o sea, que una reacción se dé o no se dé, es algo que uno no puede predecir, que es probabilístico, pero uno piensa que si tengo 10 a la 23 moléculas, bueno, esa idea del valor medio va a funcionar. Y aunque sea probabilístico, digamos, uno espera que las cosas sucedan como dicen las probabilidades que tienen que suceder. Bueno, dicho esto, no nos vamos a meter mucho ni en probabilidad ni en estadística, solo en algún momento vamos a tocar de costado esos temas, y este es uno de esos momentos. Bueno, entonces habíamos planteado, bueno, las hipótesis que tenía que tener un sistema para decir que era un proceso de Markov, y una era algo que apareció en las preguntas, alguien lo preguntó, si no me acuerdo, Francisco o Franco, no me acuerdo, era si esto era siempre igual. Bueno, eso no tiene por qué ser cierto en la vida real, pero es una hipótesis que nosotros vamos a suponer. Vamos a pensar que, pase lo que pase, las proporciones de gente que migra de una región a otra, año a año, son siempre las mismas. ¿Eh? De hecho, fíjense, el artículo habla de unos cuantos años, y si miran el artículo, van a ver que ahí discuten eso, que eso, digamos, fue cambiando en el tiempo. Pero bueno, acá lo consideramos rígido. Por supuesto que inclusive toman eso y hacen modelos que no serían modelos markovianos. Modifican un poco eso, pero digamos, bueno, no nos interesa en este momento. Bueno, y la otra es la hipótesis de que el estado anterior es lo único que me interesa para saber el estado que viene. Es decir, esto era un no markoviano, porque cuando yo estaba en amarillo, cuando estaba en verde sé que la única posibilidad es pasar a amarillo. Y cuando estoy en rojo también.
Pero cuando estoy en amarillo, puede ser que pase a rojo porque vengo de verde, o puede ser que vaya a verde porque vengo de rojo. Entonces me interesaba la historia. Bueno, si tengo, como en este caso, un paso para atrás, o sea, tengo que mirar el estado actual y el anterior, o dos anteriores, o cinco anteriores, una cantidad finita anteriores, siempre se las puede acomodar las cosas para, complicando un poco mi sistema, puedo convertirlo esto en un problema markoviano. En el sentido de que si yo miraba amarillo ahora y verde antes, bueno, voy a parar amarillo antes y rojo ahora. Es decir, hago esta transición de acá para acá. Y si estoy en amarillo, pero antes estaba en rojo, es decir, previamente hice esta transición, fui de rojo a amarillo, ahora la única transición posible es ir de amarillo a verde. ¿Está bien? Entonces, acá esto queda completamente determinado y esto, bueno, un semáforo no es probabilístico, es exactamente así. ¿Está bien? Es un ciclo, que es lo que va haciendo, de un periodo a otro. Bueno, entonces acá habíamos visto que cuando uno tenía proporciones de cantidad de individuos que van de un lugar a otro, lo que hace cada individuo, o probabilidades de que lo haga, digamos, cualquiera de las dos vale, uno tiene un grafo y tiene las probabilidades, bueno, eso se puede traducir en una matriz. Digo, uno podría decir, bueno, es una forma de coleccionar la información. Vamos a ver qué es más que eso, es una forma de conocer la evolución. Entonces uno dice, bueno, de 1, poner a las de dónde salgo como columnas y a dónde llego como filas es una convención. ¿Está bien? Y uno, si es coherente con esa convención, está todo bien. Van a ver que hay libros, y más o menos son mitad y mitad, que hacen las cosas al revés. Ponen como filas los de salida y como columnas los de llegada, los nodos de llegada. Entonces, por ejemplo, si yo salgo de 1 y voy a parar a 2 con probabilidad 1/8, perdón, a 1 a 3, con probabilidad 1/8, este 1/8 que está acá, en realidad en la otra formulación estaría acá, en la, a ver si puedo hacer, no sé si sirve, trato de poner el mouse así. Bueno, entonces acá, acá estaría el 1/8 porque sería eh, salir de la, ¿dónde dije que estaba? Acá es de, salir de la fila 1 y llegar a la fila 3. Entonces el 1/8 estaría acá. Bueno, pero eso cambia todo, porque en vez de multiplicar de un lado con P, hay que multiplicar del otro lado por P. Entonces, la convención que tomamos acá, y que está en la mitad de los libros, es que salgo, de dónde salgo lo miro en las columnas, y a dónde llego lo miro en las filas. Entonces, por ejemplo, este 1/5, que es salir de 3 y llegar a 2, está en la columna 3, fila 2, porque salgo de 3 y llego a 2. ¿Está bien? Bueno, entonces, una matriz de Markov asociada a este grafo es una matriz de dimensión D, voy a llamar D a la dimensión, ¿no? Tengo D nodos, y entonces lo que digo es, voy a tener una serie de numeritos en la matriz que va a indicar, por ejemplo, este número. La proporción o la probabilidad, las dos son con P, así que anda bien, de salir de 1 y llegar a 2. ¿Está bien? Ese sería el P21. Mientras que el P12 en nuestra convención es, como estoy en la columna 2, es salir de 2 y llegar a 1. ¿Está bien? Entonces tengo una matriz de Markov. Como son probabilidades o proporciones, ¿sí? O porcentajes, también podría ser, son todos números que están entre 0 y 1. ¿Está bien? Y además, sumado por columna con la convención nuestra, tiene que dar 1. Porque uno dice, bueno, del 100% que salen de las zonas rurales, ¿cuántos van a parar, se quedan en las zonas rurales? ¿Cuántos van a parar a ciudades chicas? ¿Cuántos van a parar a ciudades medianas? ¿Cuántos van a parar a grandes capitales? Bueno, si sumo esos porcentajes, eso me tiene que dar 100%, o en proporciones me tiene que dar 1, o en probabilidades. ¿Está bien? Entonces son siempre números mayores o iguales que 0 y que suman 1. Como conclusión,
si son todos positivos o mayores o iguales que 0 y suman 1, todos estos numeritos tienen que estar entre 0 y 1. Pero no solamente tienen que estar entre 0 y 1, tienen que sumar 1. ¿Está bien? Entonces, sumado por columnas, me tiene que dar 1. Bueno, algo que se puede demostrar y que es hacer las cuentas, nosotros lo hicimos en un caso 2 por 2, pusimos D igual a 2, la dimensión, pero se puede hacer en general, escribiendo qué es el producto de matrices completo, que si yo tengo dos matrices de Markov, que para nuestra definición esto es todo, digamos, se puede pensar como un problema de álgebra lineal. Bueno, las matrices de Markov, así como uno habla de las matrices simétricas o las matrices diagonales, bueno, las matrices de Markov son esta clase de matrices. Asociemos esto a un problema, digamos, de un proceso de Markov o no. Uno dice, tiene una matriz con estas características. Bueno, cuando las multiplico, me queda de nuevo una matriz que tiene todos sus coeficientes mayores o iguales que 0, y la suma por columnas de la matriz producto también va a sumar 1. La suma de cada columna del producto me va a dar 1. ¿Está bien? Eso nosotros lo demostramos en el caso 2 por 2, pero lo hicimos para no meternos en líos con los índices. Pero en realidad, si uno plantea que es el producto de dos matrices en general, nada, va a tener con la misma idea, uno puede demostrarlo. Bueno, y si uno hace esto, hace lo que se llama una combinación convexa de dos matrices de Markov, ¿qué es una combinación convexa? Una combinación lineal con coeficientes que son positivos y que suman 1. O dicho de otra manera, el coeficiente que multiplica P1 y AP2 tiene que sumar 1 y son positivos, con lo cual se puede escribir así, como 1 menos A más A, con A entre 0 y 1. Bueno, esto también es una matriz de Markov. ¿Está bien? Porque término a término, o coeficiente a coeficiente de la matriz resultante, esto va a ser mayor o igual que 0, esto mayor o igual que 0, esto mayor o igual que 0, esto mayor o igual que 0. Es decir, que esta suma va a ser mayor o igual que 0. Y si suman por columnas, me va a quedar 1 menos A por la suma de las columnas de P1, A por la suma de columnas de P2. Y eso va a ser 1 menos A más A, el resultado. Entonces, pruébenlo, es un ejercicio, digamos, que podría estar cuando hicieron matemática del CBC, digamos, cuando vieron matrices, porque era cuestión de sumar, de plantear qué son estas operaciones matriciales y ver cuál es el resultado. Bueno, un caso interesante de matriz de Markov es la identidad. Pero estaba asociada a un grafo, yo lo pregunté y muchos de ustedes se dieron cuenta enseguida que era. La matriz identidad es que la proporción de salir de 1 y quedarse en 1 es 1, y de ir a todos los otros 0. Lo mismo acá, tengo un 1 en la posición P sub 2, 2, y lo demás de la columna 0. Quiere decir que la proporción de los que se quedan en 2, salen de 2 y se quedan en 2 es 1, y la proporción de los que van a otro lugar es 0. Es decir, esto es un grafo con los nodos completamente desconectados. Son islas, y no hay forma de ir de uno a otro. Todos los individuos que están en una región se quedan en esa región. ¿Está bien? Pero es un caso particular de cadena de matriz de Markov. Bueno, vamos a ver ahora los conjuntos de estados. Por supuesto que siendo un problema de álgebra lineal, uno podría decir, bueno, la matriz P la puedo multiplicar por cualquier vector, me va a dar un nuevo vector. Todo lo que vale para álgebra lineal, que no tenía ninguna condición sobre los vectores, vale. Pero nosotros estamos tratando de estudiar el caso en el que esto corresponda a proporciones que pueden ser de individuos, entendiendo por individuos que pueden ser personas que migran, ratas de laboratorio que se mueven por los diferentes compartimentos de un laberinto, como hay un ejercicio, pero pueden ser también la proporción de moléculas que hace alguna cosa, digamos, que se transforma en otra, que interviene en una reacción. ¿Está bien? Entonces, siempre estamos pensando que son proporciones. Entonces, sería razonable, no es obligatorio desde el punto de vista matemático, pero sí desde las aplicaciones, pensar que los estados son siempre números mayores o iguales que 0. El estado es un vector de dimensión D,
que representaría, por ejemplo, la cantidad de individuos que están en cada uno de los nodos. Entonces uno piensa que eso es una cantidad mayor o igual que 0. Uno podría pensar que sí, estoy contando cantidad de individuos, sean los individuos personas, animales, bacterias, átomos, lo que sea, uno tendría que pensar que los X son enteros. Sí, podríamos pensarlo así, pero también lo que nos interesa son concentraciones o densidades. Entonces nos interesa la proporción. ¿Cuánto del total está en cada una de las regiones? Por eso es que pensamos que son números positivos, pero números reales arbitrarios. Muy bien, entonces eso es para mí los estados. Y entonces, multiplicar por P tiene esta idea de darme la transición. ¿Cuántos voy a tener en cada lugar en el periodo que viene? Si se dieron esas transiciones que refleja la matriz P. Entonces, lo que uno puede ver es que por lo menos tiene sentido, como todos los P son mayores o iguales que 0, al hacer este producto, y los X también, el producto de P por I, de P por X, me va a dar un I que tiene todas sus coordenadas mayores o iguales que 0. Es decir, si multiplico, y ahora me puedo olvidar del origen, digamos, de las aplicaciones. Si yo tengo una matriz de Markov y la multiplico por un vector que todos sus elementos son mayores o iguales que 0, el producto va a darme un vector también mayor o igual que 0. ¿Está bien? Bueno, y fíjense cuánto vale I sub i. I sub i es... A ver. Bueno. I sub i está dado por esto y esta es la justificación, ¿no? Esto mayor o igual que 0, esto mayor o igual que 0. Cada uno de estos términos es producto de números mayores o iguales que 0. El resultado no puede ser otra cosa que algo mayor o igual que 0. Y la otra propiedad importante que tiene, al ser una matriz de Markov, P, es que la suma de sus coordenadas, acá sean positivos o negativos, vamos a ver que no importa que los X sean positivos o no. La suma de las coordenadas no cambia. Es decir, si yo agarro, y uno es esta matriz, la matriz P, la primera fila de la matriz P por el vector X. Es esta suma que está acá. No sé por qué, se vuelve a transformar. Esta suma me da todo positivo. El I2 exactamente lo mismo, me dan todos positivos, y así me dan todos los ID positivos. Pero además cuando lo sumo, yo sumo I1 más I2 más ID, sería esta suma hecha por columna. Fíjense, sería la suma de todo esto. Ahora, si considero fíjense, acá tengo D términos acá, otros D términos acá, otros D términos acá, en total tengo D al cuadrado términos cuando hago la suma del lado derecho, ¿no? Cuando sume esto, más esto, más esto. Eso me va a dar una cantidad grande de términos. Qué sé yo, si D fuera 3 me daría 9 términos. En general, D cuadrado términos. Pero si yo los agrupo así, todos los que tienen x1, saco x1 factor común y me queda P11, P21, más P21, más P31, más PD1. Y eso, recordemos, P es una matriz de Markov, esa es la suma de la primera columna, y eso me tiene que dar 1. Con lo cual el resultado de eso es x1. ¿Sí? Lo mismo para esto. Agarro todos estos términos, que son unos d del total que son de cuadrado, digamos, podríamos usar 4 de los 16 términos, saco x2 factor común, y me queda la suma de la segunda columna, que es 1, porque P es una matriz de Markov. Entonces me queda directamente x2. Y así con todo. Quiere decir que la suma de los valores de y es igual a la suma de los valores de x. ¿Está bien? Entonces, una matriz de Markov hace estas dos cosas, que son interesantes desde nuestro punto de vista de querer ver la aplicación que tiene esto. Si todas las cantidades x, x1, x2, xd, son mayores o iguales que 0, el producto P por X también va a ser un vector con todas sus coordenadas mayores o iguales que 0. Y la suma de las cantidades X, por ejemplo, si fuera 1,
porque estoy pensando que los X son proporciones de individuos en cada una de los nodos. La proporción, o sea, y también lo puedo interpretar como una proporción, porque son todas cantidades mayores o iguales que 0 y que suman 1. ¿Está bien? Entonces, vemos que hay una coherencia entre las hipótesis que pedimos a la matriz P, o que resultaron de la matriz P, y la propiedad de pensar que multiplicar por P es hacer evolucionar este sistema. ¿Está bien? Entonces, con eso... cuando paso, ahí me doy cuenta. Bueno, con eso, como yo voy a hablar, aunque lo que dijimos recién, imagínense que en el problema de las poblaciones que migran dentro de las regiones de España, uno decía, bueno, eran 1.000.000 de personas, bueno, exagero un poco, sumamos, son 100.000 personas que migran año a año. Bueno, perfecto, pero a mí me interesan las proporciones. Si son 100.000 o si son 100.200, me da lo mismo. Yo lo que quiero ver es qué proporción va a ir a parar de una región a otra. Entonces lo normalizo, lo divido por su cantidad total. O lo pienso en concentraciones. Si son moléculas que están reaccionando y que dan nuevos compuestos y qué sé yo. Bueno, yo no voy a decir, bueno, tengo 3 por 10 a la 23 o tengo 3,5 por 10 a la 23. ¿Qué me importa? Lo que me importan son las concentraciones. ¿Sí? ¿Cuánta sal hay del total cuál es la concentración de sal que hay en el volumen de agua que tengo? No me interesa si es 1 litro y hay 1 miligramo, o si hay 2 litros y hay 2 miligramos. Me interesa la concentración. ¿Está bien? Entonces, yo lo normalizo eso, entonces puedo pensar que estas proporciones, que las coordenadas de X suman 1. Entonces, si las coordenadas de X suman 1, las coordenadas de Y también van a sumar 1. Entonces considero el espacio, con eso vamos a definir, un espacio que lo llamo P así cursivo, que depende de la dimensión, que son todos los vectores, que lo llamo pi. Pi, obviamente, esto no es el número, la letra griega no es el número 3,1415,926 que ustedes conocen, sino que es un vector de dimensión D, que todas sus coordenadas son mayores o iguales que 0 y suman 1. Lo que dijimos, repetimos una vez más, eso me dice que cada uno de estos pi sub k, ¿no? Tienen que ser números entre 0 y 1. ¿Está bien? Podrían ser 0, podrían ser 1, bueno, pero son todos entre 0 y 1. Muy bien, entonces esto es el espacio en el que vamos a trabajar. Uno está hablando en el espacio de proporciones, podríamos decir, o de probabilidades, como quieran verlo. Entonces, lo que vimos recién es que si tengo un vector en este conjunto, fíjense que esto es un subconjunto que ni siquiera es un subespacio. Ahora vamos a tener, creo que tengo dibujos en dimensión 2 y en dimensión 3. Pero esto sería... esperen. No veía que hay... Disculpen, que hay 2 chats. No, espera. Eran los viejos. Ok. Entonces estamos diciendo, este es el espacio de proporciones o de probabilidades, y una matriz de Markov que multiplique a un elemento de acá, lo va a dejar en este mismo conjunto. ¿Está bien? Entonces este es un conjunto que para cualquier matriz de Markov que tome, cuando agarro un elemento de acá, lo multiplico y cae ahí. Va a caer en otro elemento, ¿sí? O no, en el mismo, eso después lo vamos a discutir, pero en principio va a caer en otro elemento, pero también dentro de este mismo conjunto. ¿Está? Bueno, entonces, por ejemplo, para 2 estados, ¿qué sería esto? Bueno, P sub 2 serían los elementos de 2 coordenadas, que sus 2 coordenadas son mayores o iguales que 0, y que la suma da 1. Bueno, déjenme mostrarles el dibujo de qué sería eso. ¿Sí? Fíjense que vamos a... Dejo de compartir. Si yo tengo
Pi, dijimos, es pi1 más pi2, pi1, pi2, y pi1 más pi2 es igual a 1. Bueno, si yo no tuviera más condición que esta, eso es la recta dependiente menos 1 que pasa por acá, por el 0, 1 y por el 1, 0. ¿Sí? Pero de todos esos, me interesa cuando las dos coordenadas son mayores o iguales que 0, es decir, cuando estoy en el primer cuadrante. Esta recta pasa por el primer cuadrante, pero también tiene una parte en el tercero y otra parte en el segundo, perdón, y otra parte en el cuarto. Pero a mí solamente me interesa este pedacito de acá. Y esto es lo que llamo P sub 2. ¿Está bien? Todo esto que está en el primer cuadrante y eso exclusivamente lo que tenemos ahí. ¿Está bien? Entonces, ese es el conjunto del que vamos a trabajar, que refleja lo que nosotros estamos tratando de estudiar, proporciones. Todas las proporciones tienen que ser, si estoy con un sistema cerrado, todas tienen que ser proporciones de individuos de un total. Bueno, mayor o igual que 0 tiene sentido. Y que suman 1 porque no hay, o sea, los individuos son esos, no hay en otro lado. Entonces, ahí tienen que sumar 1. Tienen que dar el total. Bueno, y si fuera en dimensión 3 también lo puedo graficar entre dimensiones. El conjunto de estados para dimensión 3 sería este de acá. Entonces sería el plano pi1 más, esto sería un plano en el espacio, ¿sí? Que no pasa por 0, sino que pasa por los tres elementos de la base canónica, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1, ¿sí? Pero solamente me quedo en los que tienen las tres coordenadas mayores o iguales que 0. Y eso es, de los 8 optantes que hay, solamente me quedo con el primero. Y eso me restringe que en vez de ser todo un plano infinito, me quedo con ese triangulito. ¿Está bien? Bueno, obviamente no puedo hacer más dibujos que estos dos. No puedo dibujar qué pasa en dimensión mayor, porque, bueno, no tengo dimensiones para hacerlo. Pero esto es el conjunto del que vamos a trabajar. Y uno lo que dice es, si yo agarro un punto, un vector cualquiera, dentro de un vector cualquiera, no sé por qué, ¿dónde tengo? Ahí está. Imagínense que tengo un puntito cualquiera acá. Y lo multiplico por una matriz de Markov. Bueno, ese punto se va a transformar posiblemente en otro, qué sé yo, en este de acá. Pero me va a quedar, este triangulito va a quedar lo que se dice invariante. Ningún punto que, si yo arranco en un punto de ese triángulo y lo multiplico por una matriz de Markov, el nuevo punto, el resultado va a ser un nuevo punto también de este conjunto. ¿Está bien? Eso es lo que demostramos antes. Y esto es la versión geométrica de eso que demostramos analíticamente, viendo que si multiplico por una matriz de Markov y los coeficientes, los elementos de un vector son todos mayores o iguales que 0, quedan mayores o iguales que 0, y si suman algo, la suma va a seguir, del nuevo vector va a seguir siendo la misma. Entonces, si estos suman 1, los nuevos vectores van a sumar 1. ¿Está bien? Entonces, esto es, en general, el conjunto de estados en el que vamos a trabajar. Eso no quiere decir que no pueda aplicarle la matriz de Markov, es una matriz, se la puedo multiplicar a cualquier vector. Pero estos son los que, en principio, uno podría decir que son los que me interesan para las aplicaciones. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo vamos a discutir la evolución. Uno dice, agarro un estado y lo multiplico por la matriz P. Bueno, ¿por qué esto me va a dar la evolución? Entonces, acá están hechas las cuentas para un vector inicial, P sub 0, ¿sí?
que es el 0,1, 0,6, 0,3. Es un elemento, todos son mayores o iguales que 0 y suman 1. Este lo pienso como el estado inicial, que podría pensar, bueno, el 10%, déjenme mirar, hacer un dibujito. Yo tengo los 3 nodos, ¿sí? Y yo digo, de cualquiera puedo ir a cualquiera. Bueno, tal vez no, pero eso ahora lo discutimos. Yo tengo este grafo y además hay una cierta proporción que se quedan en el lugar. Entonces tengo este grafo, en principio para 3 nodos es lo más complicado que puedo tener. En nuestro problema, déjenme mirar cuál era el problema, los numeritos, que no me acuerdo. Esperen que... Bueno, la matriz P que recién pusimos es, la copio acá, 0,8, 0,3, 0,2, acá es 0,1, 0,1, 0,6, 0,6, 0,1, 0,2. ¿Sí? Quiere decir que, ¿qué es este 0,8? Y es la probabilidad de que se quede en el mismo lugar. Lo mismo acá, este 0,6 y este 0,2. Ahora, ¿qué es este 0,1? La probabilidad que salga de 1 y vaya a parar a 2. Y este 0,1, que es el mismo número, que salga de 1 y llegue a 3. Es decir, 1 a 2, 0,1. De 1 a 3, 0,1. Y lo mismo para 2. Que de 1 vaya a parar a 2, 0,3. Y que de 1 vaya a parar a 3, que de 2, columna 2, vaya a parar a 3, 0,1. Y con 3, la probabilidad que salga de 3 y vaya a parar a 2 es 0,2. A 1, perdón. Y que salga de 3 y vaya a parar a 2 es 0,6. Entonces, estas proporciones o estas probabilidades se asocian con esta matriz P. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos. Y lo que dijimos es, bueno, ¿y qué pasa si salgo de el estado inicial? Acá voy a poner el tiempo que es discreto en este caso, es 0,1, 0,6, 0,3. Entonces, esto lo que me dice es, del 100%, 10% se encuentran de los individuos, están en 1, 60% están en 2 y 30% están en 3. Y estos van a evolucionar. Bueno, de los que están acá, imaginemos que eran, qué sé yo, el número total, supongamos que eran 100, entonces acá había 10, 60 y 30. Bueno, de estos 100, ¿sí? De los 100 que estaban en 1, Perdón, profe, ¿por qué 03? nada, puso un estado inicial arbitrario. Ah, Dije, ok. bueno, supongamos que pi 0 es esto. No tiene nada que ver con la matriz, uno tiene un estado inicial. ¿Sí? Uno dice, bueno, mido ahora cuántos individuos están en cada uno de estos estados. ¿Sí? Y me da la proporción 10%, 60%, 30%. Que si fueran 100 sería 10, 60, 30. Obviamente, si fuera 1.000.000 serían 100.000, 600.000, 300.000. ¿Está todo escala de acuerdo a la cantidad total de individuos que hay. Entonces, de estos 10, ¿sí? Que están en 1, en el estado 1 hay 10, yo sé que en un paso se van a ir. 8 se van a quedar. 8, en 1 va a haber 8. ¿Sí? A 2 va a haber, de los 10,
uno solo va a ir a parar a 2. Y uno solo va a ir a parar a 3. Así se distribuyen los 10 que estaban en 1. ¿Está bien? Ahora, por otro lado, yo tengo 60 que están en 2. De estos 60, va a haber 60, el 30% de esos, de los que están en 2, el 30% de esos, es decir, 18, 60 por 0,3, van a ir a parar al nodo 1. De los 60, el 60%, es decir, 36, van a ir a parar, van a quedarse en el nodo 2. ¿Sí? Estaban en 2 y de los 60, 36 se quedan acá. Y por otro lado, el 10%, es decir, 6, van a ir a parar al nodo 6. ¿Está bien? Con lo cual, a ver, hagamos la cuenta. 8 más 6, 14, más 6, 20, 3 y 3, 60. Los 60 se distribuyen 18, 36 y 6. Y por otro lado, yo tenía también 30 en el nodo 3. Bueno, de esos 30, el 20% va a ir a parar al 1. El 20% es 6. ¿Sí? Esperen que no se ve nada. A ver. Franco, sabiendo que la suma de todos los componentes de la matriz, P por qué es dimensión de la matriz, ¿está bien si digo que la población va a converger hacia aquella columna que tenga mayor proporción de matriz, columna, no fila? Bueno, sobre la convergencia ahora vamos a hablar bastante. Está bien la pregunta que hizo Franco acerca sobre que él está tratando de predecir a qué va a converger este sistema. ¿Está bien? Y eso es algo, es el análisis en el que nos vamos a meter ahora. ¿Sí? Hacia qué converge y cómo podemos determinar a qué converge. ¿Está bien? Él tiene una idea que, digamos, es razonable, pero hay que ajustarlo un poco todavía. ¿Está bien? Entonces, va a ser un problema de estudio importante, lo que planteó Franco es un problema de estudio importante, que es hacia qué converge este sistema. ¿Sí? ¿Se alcanzará un equilibrio siempre, o a veces sí, a veces no? ¿De qué manera uno puede mirar, qué tiene que mirar en el sistema para saber si esto converge a un equilibrio o no? ¿Está bien? Eso ahora lo vamos a discutir. Y otra cosa que me interesaría discutir hoy, no sé si para el tiempo, es ¿qué quiere decir un equilibrio? Cuando uno piensa que las cosas son rígidas, como estamos haciendo acá, proporciones significa que así se van a distribuir, y no que son probabilidades. Cuando son probabilidades, la noción de equilibrio la quiero discutir, voy a hacer una simulación para ver qué es lo que pasa. ¿Saben? Pero terminemos este tema. La pregunta, posterguemos la pregunta sobre equilibrio hasta más tarde, ¿sí? Que va a aparecer naturalmente eso. ¿Está? Entonces, bueno, ¿no? Perdón, pero no te contesto por ahora, lo dejamos para un poco más adelante. Hay una forma de saber a qué converge, si es que converge, pero lo dejamos para un poco más adelante. Bueno, terminemos esto. De los 30 que había en el nodo 3, ¿cómo se distribuían? 6 para acá. Después, de 3 el 60% va a parar a 2. ¿Sí? O sea que 18 van para acá. Y solamente el 20%, son otros 6, van a parar acá.
¿Sí? Bueno, 6 más 8, 14, más 6, 20, me llevo 2, 30. De los 30 se distribuyen 6, 18, 6. Con lo cual, esto me queda 8 y 18 es 26, más 6, acá 32, si se ven la cuenta. 37 y 18, 55. Y acá 13. A ver, veamos, suman 2, 7, 10, me llevo una, 4, 5, 9 y una 10. O sea, acá están los 100. No se escapó ninguno. ¿Está bien? Entonces acá están los 100 que ahora se redistribuyeron. Empezó siendo 10, 60, 30 y ahora son 32, 55 o 13. O 0,32, 0,55, 0,13 si lo miramos en proporción. ¿Está bien? Entonces eso es lo que quería mostrarles cómo hacemos la evolución. ¿Sí? Vamos a verlo. Entonces fíjense que ahí estaba. Ahora podemos entender qué es proporción 32 o 32%, 55%, 13%. Es simplemente que si había 100, 32 van a parar acá, 55 van a parar acá y 13 van a parar acá. Que salen, este 32 es la suma de los que se quedaron, estaban en 1 y se quedaron en 1, más los que estaban en 2 y se fueron a 1, y los que estaban en 3 originalmente y se fueron a 1 también. ¿Está bien? Y lo mismo con todos. Y así puedo seguir evolucionando. ¿Está bien? Fíjense que esto no tendría más sentido si yo tuviera 100 individuos. Esto sería que 34,39 individuos, y uno acá está pensando en enteros, pero nada, uno no piensa en 100 individuos, sino que piensa en cientos de miles, o inclusive cuando dijimos, estamos mirando cosas químicas, bueno, pensamos del orden de 10 a la 23 moléculas, entonces está claro que estas fracciones son razonables cuando estamos hablando del número de átomos. Igual siempre puede pensarse que esto es una aproximación, y la realidad no es necesariamente continua, ¿está bien? Pero bueno, nosotros la modelamos de esta manera. Bueno, y entonces fíjense, y esto tiene que ver ahora sí con la pregunta de Franjo, fíjense que cuando evolucionamos, esto no parece ser un comportamiento así muy alocado, sino que después de 20 periodos, o 19, llegamos a una situación que podríamos considerar de equilibrio. ¿Sí? Cuando yo salgo con el 57,78% en 1, el 31,11% en 1 y el 11,11% en 3, 31,11% en 2 y 11,11% en 3, esta situación se mantiene estable. No quiere decir que los individuos se queden quietos, siguen moviéndose según la matriz P. Pero cuando yo sume el 80% de los de acá, más el 10% de los de acá, más el 10% de los de acá, me va a dar lo mismo. El 57,78% del total. De lo mismo, cuando sume el 30% de acá, más el 60% de acá, más el 10% de acá, me va a dar de nuevo el 31,11%. Y acá, cuando sume, por último, el 20% de estos, más el 6%, el 60% de estos, más el 20% de estos, me va a dar este 11,11%. Y esto se va a mantener fijo. Por supuesto que esto no es que alcanzó el equilibrio acá. Yo lo que digo es, con los 4 decimales que estoy mostrando, son indistinguibles la iteración número 19 y la iteración número 20. Posiblemente haya diferencias en dígitos superiores, pero esto lo que marca es una tendencia. Lo que recién preguntaba Franco. Bueno, ¿a dónde van a parar
los estados de este sistema? Bueno, se va a ir acercando a un cierto valor que es el valor de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que estamos planteando. Esto no es una situación especial, no es que yo haya elegido la matriz de Markov y el estado inicial de una forma en particular, sino que esto es bastante general. ¿Está bien? ¿Pasa siempre? No. Déjenme mostrarles un ejemplo sencillo en el que esto no pasa. Uno era este. Y esto es 2. Bueno, imagínense que tienen un ciclo. No, perdón. Dije un ciclo, pero quiero hacerlo de 3 nodos igual que antes. Podría haber sido el anterior, pero... Imagínense que esto es 1, 1 y 1. Bueno, esto que me dice que la matriz P es parecido a la identidad, pero no es la identidad porque está desordenada. De 1 voy a parar a 2. Entonces esto es la columna 0, 1, 0. El 100% de los que están en 1 van a parar a 2. El 100% de los que están en 2 van a parar a 3. Y el 100% de los que están en 3 van a parar a 1. ¿Sí? Entonces, supongamos que inicialmente salgo igual que antes, que era, ya no me acuerdo, 10, 100, 30. 10, perdón, 60, 30. Este es el estado inicial. Bueno, ¿cuál va a ser la evolución posterior a esto? Bueno, todos los que están acá van a parar acá. Todos los que están acá van a parar acá. Es decir, acá voy a tener 10, acá voy a tener 60. Y todos los que están acá van a ir a 1, 30. ¿Y qué va a pasar en el segundo paso? Todos los que están acá van a parar acá. Todos los que están acá van a parar acá. Y todos estos van a ir al principio. ¿Y qué pasa en el tercer paso? Estos van a parar acá. Estos van a parar acá. Y esto va a ir al primero. ¿Y qué va a pasar a partir de acá? No va a pasar nada más que una repetición de esto, porque volví al estado inicial. Y la hipótesis de Markov lo que me dice es, bueno, si vos sabés en qué estado estás, no importa si es en el paso 0 o en el paso 3, a partir de ahí la evolución va a seguir porque solamente depende de ese estado. Entonces, si este estado es igual a este, ahora lo único que queda es repetir. Y fíjense que esto no es equilibrio, esto es cíclico. ¿Está bien? O sea, se van a ir moviendo estos y van a los 10, 60, 30, después van a pasar 10, 60, 30 así, después 10, 60, 30, empezando en 3 y todo esto va a ir girando y están dando vueltas, pero no alcanzan ningún equilibrio. ¿Está bien? Entonces, esta situación es bastante, digamos, niega la idea de que de cualquier equilibrio, de cualquier estado inicial, voy a parar a un equilibrio. ¿Está bien? No es cierto eso, y aunque uno puede decir, bueno, pero estás en un sistema muy particular, en un grafo muy particular. Es cierto, pero estas situaciones se pueden dar. Después vamos a discutirlo para, les anticipo, el análisis de todo esto lo vamos a hacer mirando los autovalores y los autovectores de la matriz P. ¿Está bien? Ahí está la información, está codificada la información de si alcanzamos el equilibrio, si hay más de un punto de equilibrio, si no, todo eso está en los autovalores y autovectores de esta matriz. ¿Está bien? Bueno, entonces, siendo 9:59, si les parece, podemos hacer un intervalo
intervalo, como siempre, de 10 minutos, y después volvemos. ¿Está bien? Y ahí seguimos estudiando los equilibrios de los sistemas, de los procesos de Markov. Ok, chicos, entonces nos vemos 10 y 10.